El mundo se puede convertir en un sitio muy confuso. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde giramos? ¿Dónde están el cielo y el suelo? ¿Qué está ocurriendo exactamente? Para responder estas preguntas necesitamos del equilibrio, el cual está relacionado con tres sistemas: el visual, el propioceptivo y el vestibular. El sistema vestibular determina la orientación de las partes del cuerpo unas con respecto a las otras y con respecto al mundo externo sin la pérdida de equilibrio. De manera que la postura debe estar controlada. Mientras el cuerpo está quieto, equilibrio estático, así como durante el movimiento del mismo, equilibrio dinámico. Esta información nos la transmite un conjunto de órganos situados en el interior del oído. El oído está conformado por tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Sin embargo, el que nos resulta de gran importancia para el tema es el oído interno, el cual anatómicamente está formado por dos laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por hueso, el cual tiene tres componentes: los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los tres conductos semicirculares, superior, posterior y lateral, se encuentran orientados a 90 grados entre sí. Un extremo de cada conducto está aumentado de tamaño. Esta región ampliada se denomina ampolla. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo. El vestíbulo alberga también a regiones especializadas del laberinto membranoso que se conocen como utrículo y sáculo. La cóclea se origina como una estructura espiral ósea hueca. En el laberinto óseo encontramos lleno de un líquido claro llamado perilinfa, que baña al laberinto membranoso que está suspendido en su interior. Este líquido está compuesto por líquido cefalorraquídeo y plasma filtrado rico en sodio y pobre en potasio. Su función es evitar que los dos laberintos choquen y en la cóclea conduce las ondas sonoras. Suspendidos dentro de los conductos óseos están los conductos semicirculares membranosos, que son continuaciones del laberinto membranoso. Dentro de este circula la endolinfa, líquido viscoso que presenta poco sodio pero mucho potasio. También está compuesto por un epitelio derivado del ectodermo embrionario, que origina dos pequeños sacos llamados utrículo y sáculo. El utrículo está orientado en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. Los receptores vestibulares. El mecanismo general de excitación de estos receptores vestibulares se produce al ser desviados los cilios. Dentro del sáculo y utrículo encontramos áreas sensoriales que perciben la posición de la cabeza en el espacio. Estas áreas se denominan máculas. Hay una mácula a nivel del piso del utrículo y una mácula a nivel de la pared medial del sáculo. Las máculas poseen una sensibilidad multidireccional. La mácula sacular se encarga de captar las aceleraciones lineales y la mácula utricular de las aceleraciones horizontales. El utrículo está compuesto de un conjunto de células ciliadas receptoras, con penachos de cilios, las cuales se encuentran cubiertas por una masa gelatinosa llamada membrana autolítica, en la que están embebidos numerosos cristales de carbonato de calcio, denominados estatoconias u otolitos. Entre el conjunto de cilios que posee una célula, hay uno de mayor tamaño llamado sinocilio, usualmente ubicado en uno de los extremos de la célula. Al resto se le conoce como esterocilios, unidos entre sí por finos filamentos. Cuando hay un movimiento, la inercia de los citoconias les hace desplazar los cilios. Entonces, cuando los esterocilios se desplazan hacia el sinocilio, se produce una despolarización que desencadena un potencial generador y transmite la información hacia la corteza cerebral opuesta. En la dirección opuesta se produce una hiperpolarización y la falta de señal es también transmitida. Mientras que en las ampollas se encuentran las células denominadas crestas ampulares, las células están embebidas en la cúpula, un material gelatinoso que puede oscilar. Cuando se empieza un movimiento de rotación, la cúpula, debido a su inercia, no se mueve, y eso actúa sobre las células ciliadas, que despolarizan o hiperpolarizan según la dirección. La presión del líquido doble de la cúpula y también de las células pilosas deforman su membrana plasmática, con lo cual surgen potenciales de acción. Estas células pilosas hacen sinapsis con neuronas sensoriales cuyos axones convergen y forman un nervio vestibular que va al cerebro. Vía de transmisión de la información.
Toda la información que es captada por los receptores vestibulares, tanto de las máculas como de las crestas ampulares, es transmitida como impulso eléctrico de las células ciliadas hacia fibras nerviosas que se reúnen hasta llegar al ganglio vestibular. La vía vestibular conecta el aparato vestibular con el cerebelo. Participa en la regulación del equilibrio cinético y estático. Los receptores del equilibrio cinético son las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Los receptores del equilibrio estático son las máculas del utrículo y sáculo. Estos receptores entran en contacto con la prolongación periférica de la primera neurona de la vía vestibular. Esta es una neurona bipolar, cuyo cuerpo se ubica a nivel del ganglio vestibular en el extremo lateral del conducto auditivo interno. Las fibras eferentes de esta primera neurona forman el nervio vestibular. El nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares que conforman el nervio vestibular superior, y fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior que conforman el nervio vestibular inferior. Estas fibras llegan a los núcleos vestibulares donde hacen relevo con la segunda neurona de la vía. Las eferencias de las segundas neuronas se dirigen hacia el cerebelo, la médula espinal, a los núcleos ovulomotores del mesencéfalo, al tálamo, a la formación reticular, al oído interno y a los núcleos vestibulares contralaterales. Transducción mecanoeléctrica. Las células sensoriales vestibulares son mecanorreceptores. Su actividad consiste en transformar un desplazamiento mecánico inicial en una señal eléctrica interpretable por el sistema nervioso central. De esta forma, el estímulo ocasiona el desplazamiento de una estructura anexa acoplada a la célula receptora por intermedio de la constitución ciliar. La deformación mecánica del estereocilio ocasiona la aparición de una corriente de entrada que se traduce en una señal eléctrica, el potencial del receptor. El potencial del receptor induce una despolarización vasolateral de la célula ciliada, que es el origen de la liberación de neurotransmisores, y del potencial generador de potencias de acción transmitidos al sistema nervioso central por fibras aferentes. La corriente de entrada corresponde a la entrada de potasio, produciendo una despolarización de la célula. La despolarización de la célula induce la apertura de los canales de calcio. La entrada de calcio hace que las vesículas sinápticas liberen los neurotransmisores. Siendo el neurotransmisor el sistema vestibular periférico, es el glutamato. Cualquier posición o movimiento de la cabeza dará como resultado la estimulación de alguna combinación de células ciliadas receptoras vestibulares. Los canales y los órganos otolíticos trabajan conjuntamente para una percepción adecuada de la posición y el movimiento de sí mismo en el espacio, proporcionando un punto de referencia para la ubicación de sí mismo en relación al mundo físico. Pero, ¿por qué es tan importante el sistema vestibular? Debido a que participa en diversos mecanismos como el control postural, la habilidad de asumir diferentes posiciones contra la gravedad, en el tono muscular, coordinación motora bilateral, en el control oculomotor y la habilidad para proyectar secuencias propias de acciones en el espacio y tiempo para ajustar de posición la cabeza en respuesta al movimiento y la gravedad, en nuestro nivel de alerta para el desarrollo del lenguaje y la seguridad gravitatoria.